Muy bien, amigos, pues ahora vamos a ver el tema de variables aleatorias discretas, ¿no? Recuerden que una variable aleatoria discreta puede tomar valores de un conjunto finito o numerable de elementos, ¿vale? Entonces, una variable aleatoria discreta va a tener una función, se le llama una función de densidad, de probabilidad o de masa de probabilidad, es lo mismo, en cualquiera de los términos que se encuentren es equivalente. Y lo que hace esta función, bueno, es que relaciona el evento con una probabilidad. Por ejemplo, la definimos de esta forma, ¿no? O sea, la función de densidad de probabilidad de esta variable aleatoria es la probabilidad de que x tenga cierto valor, tome cierto valor y cero en otros casos, ¿no? Por ejemplo, em, eh, imaginemos que tenemos una moneda cargada, ¿no? En donde es mucho más probable que salga águila que sol, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir una probabilidad, una función de densidad de probabilidad con 0.7. Si x es igual a 1, aquí acuérdense del espacio muestral es águila y sol, pero a águila le podemos asignar el valor 1, ¿no? Entonces, si x es igual a 1, toma el valor de 1 con una probabilidad de 0.7 y toma el valor de 0 con una probabilidad de 0.3 y 0 en otros casos, ¿no? Entonces, podemos definir variables aleatorias discretas pues, dependiendo cuáles son los valores que puede tomar esta variable aleatoria, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, ¿no? Igual, si x es igual a cero o toma el valor de cero con una probabilidad del 25% o de 0.25, esta variable aleatoria toma el valor de 1 con 0.5 y esta toma el valor de 2 con 0.25, ¿no? Es muy importante que noten que a final de cuentas esta es una variable aleatoria, es una función de densidad de probabilidad. Las probabilidades siempre tienen que sumar 1. Ajá, o sea, siempre, siempre. Y bueno, aquí está, usualmente se usa la notación de cero en otro caso, solamente para ser estrictos con la notación, pero con que sumen 1, eso ya nos da la función de densidad de probabilidad, ¿vale? O de masa de probabilidad. Ok, pues veamos cómo se grafica esto o qué es lo que no, o sea, podemos hacer la gráfica, ¿no? En el histograma. Los histogramas, pues usualmente para eso sirven. Dices, bueno, a ver, aquí está el valor X, son los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, o sea, cero, uno y 2. Y están graficando o se está graficando el nivel o la masa de probabilidad que acumula. ¿Por qué es masa? Porque se interpreta que aquí está acumulando cierta masa de probabilidad, ¿no? Entonces, es el valor de la barra completa. Entonces, esta es la masa de probabilidad que está acumulando en este punto esta función, ¿vale? Ok, por ejemplo, veamos cuál es la probabilidad de que x sea menor que uno, ¿no? Si nosotros quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que x sea menor que uno, tomando esta función de masa de probabilidad, entonces, a ver, es menor o igual, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haríamos? Pues tenemos que sumar todos aquellos elementos, ¿no? O todos aquellas probabilidades de los valores que puede tomar nuestra función de densidad que sean menores a uno. Por ejemplo, tenemos que sumar este y este. Entonces, para que sea menor que uno, menor o igual a uno, es una probabilidad de 0.5 más 0.25, ¿no? Entonces es 0.75, ¿no? A esto es a lo que se le llama la función de distribución de probabilidad, ¿no? La distribución de probabilidad lo que hace es sumar los valores de la función de densidad para todos los X en este tipo de intervalos, ¿no? ¿Se acuerdan? En el otro video vimos todo por qué utilizamos intervalos de sigma álgebra de Borel. Bueno, pues es por esta razón, porque a nosotros nos interesa calcular probabilidad sobre intervalos que son de esta forma, ¿no? Que X sea menor o igual a cierto número. Ajá. Entonces, aquí la función de distribución de probabilidad lo que hace es suma todos los valores de probabilidad
que de las X o de los valores en donde puede tomar su valor nuestra variable aleatoria que sean menores al elemento o al punto de referencia, ¿vale? Ok. Am, Todas las funciones de distribución cumplen con las siguientes propiedades, ¿no? Entonces, en el límite, la función, cuando x tiende a infinito, o sea, cuando aquí cada vez es más grande, o sea, va sumando los valores hasta infinito, eh, pues la función de distribución de probabilidad acumula a uno, ¿no? Cuando es a menos infinito, o sea, si yo sumara cuál es la probabilidad de que x sea menor a menos infinito, cuando tiende a menos infinito, entonces pues va a ser cero, ¿no? Si x1 es menor a x2, menor o igual, entonces f de x1, o sea, la distribución, la probabilidad acumulada hasta el valor x1 es menor a la probabilidad acumulada al valor x2, ¿no? Y el valor de función de la distribución de probabilidad es igual a la función, al tomar el valor x, ¿no? O sea, que sea menor que x, es lo mismo que tomar el valor de x por la derecha, ¿no? Aquí, si se fijan, estas funciones tendrán, o sea, en el punto límite, ¿no? Entre cero y uno, o sea, puedes tomar un valor por la izquierda o por la derecha, ¿no? Dependiendo ahí cuál sea el valor. Por ejemplo, si x es menor estrictamente a uno, entonces pues el valor que tomas es este, ¿no? O sea, si este es el valor estricto de x menor estricto a uno. Si es menor o igual, entonces tomas este valor, ¿vale? Entonces, este y este valor. Ujú. Ok, estas son las propiedades de la función de distribución. Bueno, algunas propiedades que nos permiten ya para el cálculo de probabilidades, ¿no? La probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea menor estricto, lo que les decía, a va a ser igual a la función de distribución por la izquierda, ¿no? Entonces es igual, ¿no? Lo que les decía, por la izquierda es tomando el valor estricto de que sea menor, ¿no? O sea, si x es menor estricto que uno, entonces vamos a tomar este valor por la izquierda, ¿no? Ujú. Ahora, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria esté en un intervalo de A y B, ¿no? Pero ojo aquí, B es estricto, entonces no, B es menor o igual, A es estricto, ¿no? Entonces tomamos la función de distribución de B menos la función de distribución evaluada en el punto A, ¿vale? Y acá tenemos cuando los dos son menores o iguales, entonces tomamos la función de distribución de B menos la función de distribución de A, pero por la izquierda, ¿vale? Hagamos un ejemplo, o sea, vamos a retomar nuestra función de densidad que habíamos visto y lo que queremos calcular es la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre cero estricto y menor o igual a uno, ¿no? Entonces lo que nos dice la fórmula es la función de distribución en uno, ¿no? De acuerdo, la que estamos utilizando es esta regla, le restamos la probabilidad de que esté en cero, ¿no? ¿Qué es lo que a ver, sí. um, no, aquí estamos. Entonces, la distribución, el valor de que la distribución toma que sea menor o igual a uno, ¿no? Menor o igual a uno va a ser 0.5 más 0.25. Ujú. Entonces, aquí no, por eso tenemos este punto 75. Y le tenemos que restar el punto 25, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es la distribución que sea menor, bueno, que sea menor que cero, ¿no? Entonces aquí x tiene que ser menor que cero, entonces le restamos esta probabilidad que es la que nos asigna la distribución, ¿vale? Entonces, si se fijan, pues estas son a partir de esta función de densidad o esta función de masa de probabilidad, podemos calcular todos los valores o los intervalos de la función de distribución. Si se fijan aquí, para que x sea menor que cero, toma el valor de 0.25, o sea, pues sí, si es igual a cero o menor, nos va a acumular esta probabilidad. Si está entre x
menor o igual a 1 y 0, entonces va a ir acumulando punto 25 más punto 5 y en el caso que sea mayor o igual a 1, o sea que este, va a acumular toda la probabilidad de punto 25, punto 5 y punto 25 también. Esto nos da 1, ¿vale? Entonces, bueno, cuando definimos una función de distribución de probabilidad, nosotros podemos calcular varias estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el valor esperado se define como el valor esperado de la función de la variable aleatoria x como la suma de x, ¿no? O sea, de los valores que puede tomar la función de distribución, ¿no? O la función de masa de probabilidad multiplicados por la función de masa de probabilidad en ese punto. Ujú. Por ejemplo, acá volvemos con nuestra distribución que tenemos y el valor esperado sería 0, porque es el primer valor que puede tomar, 0 por punto 25, ¿no? Por este valor. Luego 1, bueno, sumados, la suma, después 1 por punto 5 y luego 2 por punto 25. Y todo esto, ¿no? La suma de todo esto, pues nos da que es 1, ¿no? Casualmente. No siempre nos va a dar que es 1, o sea, si le cambiamos, por ejemplo, aquí los valores a los valores que puede tomar nuestra función, entonces, pues nos va a cambiar el valor esperado de la función, ¿no? Esta depende de tanto de los valores que puede tomar la X, ¿no? Como las probabilidades con las que pueden tomar este valor, ¿vale? Ok, y la varianza, también se puede calcular la varianza se define como el valor esperado de nuestra variable aleatoria menos la media o el valor esperado, eh, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? A final de cuentas esto se resume, pueden ver las demostraciones de cómo pasamos de esto a esto, ¿no? Pero realmente la fórmula que se utiliza es el valor esperado de la variable x al cuadrado menos el valor esperado de x, todo esto al cuadrado. Fíjense que noten aquí la diferencia. Esta es el valor esperado de nuestra x, pero al cuadrado, ¿no? O sea, la variable aleatoria, los elementos o los puntos que puede tomar nuestra variable aleatoria deben de estar al cuadrado, ¿no? No es lo mismo que el valor esperado, que es este que calculamos aquí, por ejemplo, y esto elevar al cuadrado, ¿no? Entonces aquí realmente sería, ¿cómo se vería esto? Pues sería 10 al cuadrado por la probabilidad que puede tomar, ¿no? Luego 20 al cuadrado por la probabilidad que puede tomar, más 5 al cuadrado por la probabilidad que puede tomar. Esto sería el valor esperado de x al cuadrado, ¿vale? Entonces, afortunadamente Python pues ya tiene varias formas de calcular el, la varianza, ¿no? Entonces, pero aquí el ejemplo que estamos haciendo, pues es justo como les estoy diciendo. A ver, vamos a definir, este es nuestro vector, vamos a aprovechar y hacer un poquito de multiplicación de vectores, ¿no? Aquí tenemos un arreglo, este es el arreglo de mis probabilidades y X es el arreglo de los valores que puede tomar mi variable aleatoria, ¿no? Y X al cuadrado, pues es simplemente elevar cada uno de estos elementos al cuadrado, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos? Si se fijan, pues este es el producto punto, ¿no? O bueno, la multiplicación, pues sí, es el producto punto de este vector al cuadrado, ¿no? Realmente es de este vector, por la probabilidad que puede tomar cada uno de los puntos, ¿no? Eso nos va a dar ex al cuadrado, ¿no? Que es este término, e de x cuadrada, ¿vale? Y luego, lo que hacemos es calcular la multiplicación, el producto punto de f de x, que es este vector, por este otro vector y elevar todo esto al cuadrado, ¿vale? Y entonces, con estos dos elementos, pues ya si los restamos podemos obtener la varianza, ¿no? De nuestra variable aleatoria, ¿ok?
La desviación estándar, pues simplemente es la raíz cuadrada de la varianza que calculamos, ¿no? Entonces, pues es muy fácil importando la librería mat. Aquí simplemente ponemos mat.sqrt de var de x, o sea, de esto que acabamos de calcular acá, y podemos obtener la desviación estándar, ¿ok? Hay algunas variables aleatorias discretas que son sumamente importantes, que las van a ver muchísimo, y por la importancia que tienen, porque nos permiten modelar muchos experimentos o muchas observaciones de la vida real, se ajustan muy bien estos modelos. Acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es tratar de modelar data, o lo que vamos a hacer es modelar data de la vida real de algún experimento aleatorio con alguna densidad de probabilidad, con algún modelo probabilístico. ¿Para qué? Pues para poder nosotros inferir, hacer cálculo de probabilidades, calcular la media, la varianza poblacional, y que podamos tener información acerca de esa muestra de variables aleatorias, ¿vale? Entonces, la principal variable aleatoria discreta es la Bernoulli, ¿no? Esa es con la que empieza todo. Una Bernoulli es una variable aleatoria que es simplemente tiene una probabilidad de éxito o una probabilidad de fracaso, ¿no? Es un experimento aleatorio en donde solo se puede obtener éxito o fracaso, ¿no? Y la notación es la siguiente, esta es la que vamos a utilizar para variables aleatorias. Esto se lee así: x, la variable aleatoria x se distribuye Bernoulli con parámetro p o con parámetro de probabilidad p, y donde la probabilidad de fracaso, o sea, 0 es fracaso, es 1 menos p, y la probabilidad de éxito, o sea, que la probabilidad de que x tome el valor de 1 es p, ¿no? Y p siempre debe de estar entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, pues aquí es muy fácil, es como el águila o sol. Nosotros pues ya habíamos definido, por ejemplo, una Bernoulli. Esto sería una Bernoulli en donde pues decimos, bueno, cuál es la probabilidad de éxito, ¿no? Cuál es la probabilidad de fracaso, y pues listo, ¿no? Entonces, ya con eso podemos calcular probabilidades. Pero, ¿qué es lo que pasa? Usualmente nosotros tenemos n experimentos. El experimento se repite n veces. Entonces, ¿se acuerdan de la parte de la parte combinatoria? Resulta que si nosotros repetimos un experimento Bernoulli n veces, esto se distribuye como una variable aleatoria binomial con parámetros n y p, donde n es el número de observaciones o número de veces que se realiza el experimento, y p es la probabilidad de éxito del experimento, ¿vale? Entonces, si repetimos, les digo, esta variable, este experimento Bernoulli muchas veces, vamos a encontrar que esto se ajusta a esta fórmula de distribución, ¿no? A esta función de masa de probabilidad, que es la combinatoria de n en x, ¿no? Por p, que es la probabilidad de éxito, elevado a la x, por 1 menos p, que es la probabilidad de fracaso, elevado a la n menos x, ¿no? Entonces, pues aquí como si quisiéramos una interpretación de combinatorios, pues es cuántas veces, de cuántas formas se puede ordenar el éxito y el fracaso en n experimentos que se hagan. Y aquí, acuérdense que la función de densidad de probabilidad, este es un valor que vamos a tener, ¿no? Entonces, más abajo vamos a ver cómo está cómo calcular probabilidades con eso, pero aquí, por ejemplo, sería la probabilidad de que x sea igual a, no sé, 5, 10 o lo que sea, ¿no? Entonces, esto quiere decir que tengamos 5 o 10 éxitos en n intentos o en n experimentos que se realizaron, ¿vale? Entonces, esta es la función de densidad que resulta de esta, como les digo, es la suma de toda la probabilidad que acumula. Aquí, si se fijan, recorre de 0 hasta x, ¿no? K va de 0 hasta x, o sea, si yo digo, a ver, ¿cuál es la probabilidad en la función de distribución de que x sea menor o igual a 20, por ejemplo? Entonces, pues es la probabilidad, aquí va recorriendo de 0, 1, 2, 3, 4, hasta 20, ¿no? Con todos los coeficientes, la suma de todas esas probabilidades de hasta que k sea igual a 20, ¿no? Por ejemplo. Ahora,
Si nosotros logramos entender y que nuestros datos se ajustan a una distribución binomial con parámetros N y P, pues es muy fácil calcular algunos estadísticos, por ejemplo, el valor esperado de X, cuando X se distribuye binomial con parámetros N y P, pues es la multiplicación de N por P, ¿no? Entonces, por eso es importante entenderlo y por eso es importante, nosotros vamos a tener datos que vamos a tratar de ajustar o vamos a tratar eh, de modelar con estas variables aleatorias. ¿Por qué? Porque pues ya hay muchas propiedades, ya hay muchas fórmulas escritas y nos permiten hacer cálculo de probabilidades con esto o calcular el valor esperado o la varianza, ¿no? En este caso la varianza de la binomial es n por p por 1 menos p. Simplemente tenemos que conocer p y n y entonces nosotros podemos calcular ya el valor esperado o la varianza, ¿no? Hay otra variable aleatoria que se llama eh, Poisson, es también una de las más usadas, es una variable aleatoria discreta, en donde esta nos sirve para modelar la ocurrencia de eventos, pero en un lapso determinado, ¿no? Esto corresponde a un tiempo, ¿no? Por ejemplo, se modelan muchas veces cuántas fallas tiene una máquina en un año o cuántos focos se fundieron o cuál es la probabilidad no sé, ¿no? O sea, que pase un automóvil, por ejemplo, de cierto color en un lapso de una hora. Ese tipo de problemas se ajustan muy bien o se modelan muy bien con la variable Poisson, ¿no? La variable Poisson tiene un parámetro, solamente un parámetro, que es lambda, ¿no? Aparte esta distribución a mí me encanta, es una de las más bellas, porque aunque su función de densidad es un poco compleja, ¿no? Esta es la función de densidad, es el número elevado a la menos lambda por lambda a la x dividido entre x factorial, ¿no? Para x, acuérdense que esto es discreto, x siempre tiene que ser un valor discreto, o sea, 0, 1, 2, 3, un conjunto numerable, con lambda mayor a cero, lambda siempre tiene que ser mayor a cero. Y la función de distribución, otra vez, es la sumatoria desde cero hasta x está definido acá, x menor a cierto x, ¿no? De la función de densidad, ¿no? Pero vean, o sea, si logramos ajustar nuestros datos con una variable Poisson, resulta que el valor esperado de nuestra variable aleatoria, pues es lambda, y que la varianza es lambda también, ¿no? Entonces, esta variable aleatoria tiene una propiedad pues muy interesante, ¿no? Que pues, realmente la esperanza y la varianza son el parámetro, ¿no? Entonces, pues es muy sencilla, muy elegante. Si ajustamos los datos, entonces pues ya vamos a tener esperanza, varianza y vamos a poder ahí hacer más cálculos interesantes, ¿vale? Ok, pues vamos a tratar de calcular un poco de probabilidades, ¿no? Aquí estamos importando NumPy, estamos importando de SciPy Stats, la variable binomial, y vamos a importar también Matplotlib PyPlot, ¿no? Como PLT. Y vamos a empezar a calcular un poco de probabilidades, ¿no? Entonces aquí estamos definiendo n. Acuérdense que es el número de ocasiones en que se repite el experimento Bernoulli y aquí le estamos dando una probabilidad de éxito de 0.6, ¿no? Entonces aquí estamos definiendo una variable Bernoulli con n intentos y con 0.6 de probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, aquí esta función lo que hace es calcular probability mass function. Esto lo pueden revisar en la documentación de SciPy Stats. Ahí vienen todas las variables aleatorias discretas y continuas. Y esta función lo que hace es calcular la probabilidad, la masa de probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea 6. Ujú. Entonces, acuérdense, esta es la de masa de probabilidad. Nos lo calcula en un punto, que x sea igual a 6. Entonces, con esos parámetros, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome el valor de 6 es de 0.25. Ajá. Ahora, también tiene la función de función de distribución de probabilidad. Aquí acuérdense que es que x grande, sea menor a 6.
¿no? Entonces, eh, esta es la función de probabilidad acumulada, ¿no? Que vaya acumulando probabilidades. Entonces, para ese valor de 6 va a haber una probabilidad de 61% de que nuestra variable aleatoria sea menor a, a este número, ¿vale? Eh, esta función de aquí de Python, de stats, nos puede calcular también algunos otros elementos como la media, la varianza, la kurtosis y ¿cómo se llama? El skew, ¿no? O sea, que es qué tan sesgada, ¿no? Está la variable aleatoria, ¿ok? Entonces, revisen la documentación, por favor, es muy sencilla y, por ejemplo, aquí nos calcula la media de esta variable aleatoria, pues es 6. Ok, pues sí, no esperábamos menos porque ya sabemos, aquí habíamos definido que la media de una variable aleatoria binomial NP es N por P. Entonces, pues aquí n por p, 10 por punto 6, pues es 6, ¿no? Y pues, ¿cuánto será la varianza? Pues sería utilizando np por 1 menos p, ¿no? Entonces aquí también nos calcula la varianza, ¿no? Con la Poisson, pues podemos hacer lo mismo. Imagínense algún ejemplo en donde digan, una máquina en el último año ha tenido dos desperfectos, entonces aquí, si lo vemos como 12 meses, ¿no? X se distribuye Poisson con lambda igual a 2, o sea, ha tenido dos desperfectos, ¿no? Y esto ha sido en un año, ¿no? Entonces, si nosotros queremos capturar, aquí lo estamos haciendo como en promedio, el lambda, acuérdense que es el valor esperado también de la variable Poisson, de la variable aleatoria Poisson. Entonces aquí decimos en promedio, esta máquina cada año tiene dos desperfectos, ¿no? O sea, por eso les digo que modelamos datos reales con estas distribuciones, ¿no? Entonces, de igual forma, aquí podemos definir nuestra variable aleatoria. Estamos inicializando una instancia que es Poisson con el parámetro 2 y de igual forma, ¿no? Podemos calcular probabilidades. Aquí, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, que tenga 5 desperfectos en un año? ¿No? En 12 meses, pues aquí es probability mass function evaluado en 5, x, aquí lo que estamos haciendo, acuérdense que x grande tome el valor de 5 exactamente, entonces esa probabilidad es 0.036, ¿no? Igual, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que tenga un desperfecto en un año? Bueno, pues va a ser mayor porque si consideran que aquí el promedio de desperfectos que tiene un año es 2, pues 5 como que se escucha muy alto y es más probable que sí tenga un desperfecto al menos en el año, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo calcularíamos la probabilidad de que tenga más de un desperfecto en un año, ¿no? Fíjense aquí, la probabilidad de que tenga un desperfecto en un año es, acuérdense, la función de distribución que nos dice x menor a 1, ¿no? Esto sería. Pero nosotros queremos que aquí esto sea mayor, ¿están de acuerdo? Entonces, por las leyes de la probabilidad, entonces esto sería 1 menos la probabilidad de que x, ojo, esto es así, x sea menor a 1, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos acá? 1 menos la probabilidad de que la función acumulada o la función de distribución sea menor a 1. Esta función siempre calcula intervalos de esta forma, que x sea menor a el número que le estamos poniendo acá. Entonces, aquí lo calculamos como 1 menos este valor y entonces ya nos da la probabilidad de que la máquina tenga más de un desperfecto en un año. Si se fijan, es mucho más probable. ¿Por qué? Porque el valor esperado, de hecho, del número de desperfectos que tenga esta máquina, pues es 2, ¿no? Entonces, pues sí hace sentido, ¿no? Ok, entonces esto, ¿cómo lo podemos? Esta librería también tiene una funcionalidad que es generar números aleatorios que provienen de la distribución que estamos definiendo. O sea, esto te va a generar, no son números aleatorios de una normal,
Ahora que ya entienden un poco más, o sea, tú puedes generar números aleatorios que provengan de ciertas distribuciones, ¿no? O que se ajusten mejor a estos comportamientos de estas distribuciones, que sea binomial, que sea Poisson, ¿no? Con ciertos parámetros. Y entonces puedes generar estas muestras aleatorias, ¿no? Que tengan cierto comportamiento. Aquí, por ejemplo, le estamos diciendo que de esta variable Poisson que definimos, nos genere una muestra de 100, de 100 números aleatorios que provengan de esta distribución. Lo graficamos, ¿no? Y entonces, pues fíjense, o sea, el valor esperado debería de estar como por aquí, ¿no? Por 2, ¿no? O sea, entonces, acuérdense que esto siempre les va a dar números diferentes si es que no ponen un seed, ¿no? Una semilla en donde siempre empiece el algoritmo. Entonces, fíjense aquí, el valor esperado de los números aleatorios que provienen de esta distribución, pues tendría que estar cercano como al 2, ¿no? Y la Poisson, la variable aleatoria Poisson, tiene un sesgo hacia la izquierda, o sea, tiene más valores que ocurren hacia el lado izquierdo de la distribución y pocos que ocurren hacia el lado derecho de la distribución, ¿vale? Entonces, este es el comportamiento de una Poisson. Entonces, acuérdense porque nosotros vamos a tratar siempre vamos a tener una muestra aleatoria, por ejemplo, aquí, imagínense que a ustedes el ingeniero pues no sé, de la fábrica les da esta muestra así de, mira, pues estas son todas las observaciones que yo he tenido de malos eventos de la máquina, de desperfectos. Entonces, pues, ¿cómo modelamos? Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que esta máquina tenga más de ciertos pues sí, desperfectos en cierto tiempo, ¿no? Aquí lo definimos en un año, pero incluso podría ser en un mes. Digo, dos desperfectos al mes es mucho, pero bueno, ¿no? Imagínense que estas son las observaciones de cada mes de cuántos desperfectos tuvo la máquina. Entonces, pues aquí estaríamos también modelando la probabilidad de que tenga 2, 3, 5, 10. Si se fijan, por ejemplo, aquí la probabilidad de que tenga más de 10 desperfectos, pues es muy poca, ¿no? Entonces es más probable que tenga entre 2, 3 desperfectos, ¿vale? Entonces, estas son las variables. Hay muchas otras más variables aleatorias discretas, ¿no? Les invito a que revisen ahí la documentación de SciPy Stats. Ahí esta es la librería más, pues de la que más me gusta a mí para poder utilizar para hacer cálculo de probabilidades. Y pues revisen porque ahí vienen todas las definiciones de las variables aleatorias más usadas y la vamos a estar usando bastante.